Continuamos con el taller. Vamos a hacer el taller de balance hídrico. ¿Ya? Hemos traído y han visto todas sus hojas de monitoreo, eh, que lo que usamos más o menos en mi hospital en el 2 de mayo, la hoja de monitoreo de funciones vitales. Primero, tener en cuenta ciertos elementos. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro, pesa 1 gramo. Una cucharadita es 5 mililitros, que es igual a 5 gramos. Una cuchara sopera, 15 mililitros. Una onza 30 mililitros, una taza 250 mililitros y un vaso 200 mililitros. No son parámetros que tener porque a veces cuando nos traen el alimento, el personal de nutrición que nos apoya con eso, a veces pone onzas y no pone mililitros, ¿no? Pone 3 onzas, 5 onzas, 8 onzas, 2 onzas. Hay que tener presente esa información. Como les decía, esta es una hoja de monitoreo de mi servicio, por ejemplo, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos, es una hoja de 24 horas, como pueden ver, tiene su hoja de signos vitales, de funciones vitales, tenemos nuestra hoja de balance como tal, nuestros ingresos, nuestros egresos, datos de ventilación mecánica que recibe nuestro paciente. Por ejemplo, el pequeño acá tiene infusiones de midazolam, de fentanilo, de adrenalina, de dextrosa, y en algún punto de la hora de noche se le inició becuronia porque probablemente no se ha estado sedando adecuadamente para dejarse llevar. Al mismo tiempo estaba recibiendo infusiones de alimentación, de fórmula, que va variando dependiendo de su respuesta, ¿no? Residuo gástrico, se va presentando alto residuo gástrico, va disminuyendo el volumen. Siempre es variable, es cambiante, nunca en la UCI es algo estricto, ¿no? O sea, no es que en la mañana te indicaron una cosa y va a continuar así hasta el día siguiente, ¿no? En la UCI siempre va a estar cambiando, va a estar quitándose, aumentándose, agregándose los datos, ¿no? Entonces, en base a esta hoja, les he hecho un resumen para centrarnos únicamente en lo que es balance hídrico, nada más. Más adelante, cuando hablemos de ventilación mecánica, volveré a coger la hoja, pero ya exclusivamente de lo que es parámetros de ventilación mecánica, ¿no? Ahora vamos a centrarnos únicamente en nuestro manejo de la hoja de monitoreo, pero centrado en balance hídrico, en ingresos y egresos. Nuevamente recordar para tener presente las pérdidas insensibles, pacientes de más de 10 kilos, recuerden para sacar es 100 por superficie corporal por número de horas por 24 horas y 600 por superficie corporal por número de horas por 24, entre 24 horas es que hay fiebre. Y en menores de 10 kilos, 33 por peso por número de horas entre 24 y si está en ventilación mecánica, 30 por peso por número de horas, 24 horas. La superficie corporal, peso por 4 más 7 entre peso más 90. Flujo urinario en niños menores de 10 kilos, normales de 1 a 2, mayores de 10 kilos es de 1 a 2 ese kilo hora, y mayores de 10 kilos es de 50 a 70 metros cuadrados hora. Un dato importante, las alteraciones de flujo urinario en niños menores de 10 kilos, se considera una oliguria si es que tienes un débito de 0,5 a 1 cc kilo hora y se considera anuria, balances de 0,5 cc kilogramo hora. En mayores de 10 kilos, la oliguria se va a considerar de 10 a 20 centímetros metro cuadrado hora y anuria de 10, menos de 10 centímetros metro cuadrado hora. Esta es la hoja de monitoreo que se hizo la modificación para que puedan trabajar ustedes. Como se dan cuenta, nosotros en el servicio, nosotros cerramos el balance hídrico cada 6 horas, ¿no? Las 6 horas de la mañana, las 6 horas de la tarde, las 12 horas del día, en la noche las 12 horas de la noche y las 24 horas de tu turno, tanto de día como de la noche. Tenemos nuestros ingresos, nuestros egresos, el balance hídrico, el balance acumulado, sacamos nuestro balance y nuestro débito urinario, igual cada 6, cada 12 y cada 24 horas, ¿no? Entonces es un control constante que nosotros hacemos. Es importante porque, como les decía en la primera ponencia, en las primeras 6 horas tú puedes identificar alguna alteración que te permite corregir en las 6 siguientes horas, o en tus 12 horas hubo algo que no se pudo corregir, entonces el grupo de la noche, el turno de la noche, tiene todas las 12 horas de la noche para tratar de corregir. Entonces, idealmente se está sacando de manera constante el balance hídrico.
Idealmente ya siempre se hace, acá le puse una línea punteada porque casi siempre se hace un balance hídrico virtual de las 6 horas de la noche, ¿no? 6 horas de la noche no se registra, pero es para que uno tenga la idea más o menos de cómo está yendo su paciente, sobre todo cuando tienes pacientes que están con infusiones de furosemida, ¿no? Es muy importante controlar, estar controlando constantemente esa información. Seguimos. Entonces, con esto claro, vamos a organizarnos de esta manera. Voy a presentar el caso clínico, les daré el tiempo necesario, 10, 15 minutos creo que es suficiente para que puedan plantearlo, y yo les presento la resolución. Si en este tiempo de 10 a 15 minutos tienen alguna duda, háganla, yo les puedo aclarar sin ningún inconveniente. Eh, sí, estamos claros, todos espero tengan a la mano impreso, o si no, en su computadora lo pueden ir trabajando. Esta información lo copian en un papelito y lo trabajan. Sí, creo que con 10 minutos es más que suficiente para poder trabajar. Entonces comenzamos. El primer caso. Caso uno. Sandra es una niña, paciente de 3 años de edad, con 9 kilos 500 de peso, con cánula vinasal a un FIO2 a 0,24 litros por minuto, recibiendo fórmula maternizada al 13%, 120 cc por toma cada 3 horas, con apoyo de dobutamina a 1 cc hora, con tratamiento de vancomicina 80 miligramos endovenoso cada 6 horas, diluidos en 10 cc de cloruro de sodio al 0,9%, meropenem 160 miligramos endovenoso cada 8 horas, diluido en 20 cc de cloruro de sodio. En los egresos, la niña hizo deposiciones semilíquidas de 60 cc en el día y 70 cc en la noche, una diuresis de 160 cc durante el día y 180 cc durante la noche. Realizar el balance hídrico de 24 horas. Y a partir de ahora, chicos, corremos 10 minutos para que puedan resolver sus hojas y después de eso yo voy a presentar la resolución y revisamos si es que está coincidiendo o no. Eh, Cualquier duda, como les digo, me avisan nomás sin ningún problema. Algo importante que en la hoja, no sé si creo que no lo mencioné, en la hoja se ha puesto acá arriba, como pueden ver, la edad, donde van a apuntar la edad, el peso, donde van a apuntar el peso que les dije, la superficie corporal, si es que aplica, y las pérdidas insensibles del paciente, ¿no? Con las fórmulas que ya les mostré anteriormente. Correcto, si tienen alguna duda, háganlo saber por el chat, estaré atento para resolver sus dudas.
Bueno, a ver, vamos a mostrarnos más o menos la forma de resolución. No sé si se logra ver. Ya. Entonces, Sí se ve, licenciado. ya, gracias. Vamos a ver. A ver. Entonces, nosotros acá ponemos la información, 9,5 kilos y las pérdidas insensibles, ¿no? Aplicando la fórmula nos sale 313,6. Lo he redondeado a 0,6 porque sale 313,5 y iba a ser bastante complicado sacar los decimales en la hoja. Entonces lo he redondeado a 313,6. Pero si le salió 313,5 está bien, no hay problema. Una vez que tenemos eso registrado, ya son los datos importantes que nos permite salir. Entonces comenzamos. Decía que estaba recibiendo 100 cc por... Ay, acá ha habido un error. Que le he puesto 120, es 100 cc. He sido mi error, es 100 cc por toma. Hemos calculado en base a 100 cc por toma, ya, se hace 100 cc por toma, sale 200. Ya. Recuerden que como es un niño de 9,5 kilos, o sea, menos de 10 kilos,
no se aplica superficie corporal, solo se aplica el peso. Entonces, recordamos, retrocedemos y les puse el dato. ¿Estaba con ventilación mecánica o con cánula binasal? Entonces, si están con cánula binasal, no está en ventilación mecánica. Entonces, aplicamos las pérdidas insensibles. Es 33 por el peso, que es 9,5. Y eso nos da las pérdidas sensibles de 313,5. Pero como les decía, para mejorar el cálculo, porque eso lo vamos a ir dividiendo, se lo redondeó a 33,6, ¿no? 33,6. Ya, a ver, vamos a ver el balance de 300. Llamamos 200 acá. Cada 3 horas quiere decir que en el día va a recibir 4 veces volumen. 100, 200, cada 3 horas. Por ejemplo, en el hospital acostumbramos a dar las fórmulas a las 9, ¿no? 9, 12, 3, 6. De 9 y 12 vamos 200, de 3 y 6 otros 200 acá. En las 12 horas va 400. A las 9 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana y 6 de la mañana. Acá 1, 2, 3, 4, 400 en las 12 horas. En total, las 24 horas está recibiendo un volumen de 800. En el tratamiento endovenoso, la vancomicina está cada 6 horas. Entonces nosotros acostumbramos a programarlo a las 12. 12, 6, 12, 6. Si lo programan en otra hora, no hay problema mientras mantengan la proporción de cada 6 horas. Y el meropenem cada 8 horas. Por lo general nosotros ponemos 2, 16. Entonces acá sumamos los 10 de la vancomicina del mediodía, como no hay nada más, queda 10. Los 20 de la vancomicina del meropenem de la tarde, de las 2 de la tarde, más los 10 de la vancomicina de las 6 de la tarde, suma un total de 30. Y en las 12 horas tenemos 40 cc. La dobutamina recibiendo a 11 cc por hora, en 6 horas son 6, en las otras 6 horas de la tarde 6, 12 en las 12 horas, 12 horas 24 en las 12 horas de la noche y 24 cc en 24 horas. Entonces cerramos nuestro balance hídrico de 6 horas. Si sumamos, 216 nos da. De las 6 horas de la tarde, 236 nos da. De las 12 horas del todo el día, 452. De la noche, como son 12 horas, de frente ponemos 472. Y de las 24 horas, la suma de 400 más 400, 800. 40 más 60, 100. 12 más 12, 24. Y nos da la suma de 924. Acá sí varía un poco. No sé por qué, porque ha sido un error mío de haber trabajado con 100 y no con 120 como puse en el problema. Ha sido un error mío al momento de hacer la hoja. En las diuresis tenemos que hizo 160 en el día. Pueden ponerlo como una sola vez, pero difícilmente el niño en un turno una sola vez orina, ¿no? Por lo general a veces es 2 hasta 4 veces. Vamos a buscarlo considerar en dos oportunidades, 100 en la mañana, 60 en la tarde. Y en la noche me hicieron un total de 180, lo dividí en 3 dosis. No hay problema si lo hacen en 2 o en más, no hay problema. Importa que al final en sus 12 horas haya orinado 180, dando un total de 340. De posiciones en el día hizo 60, que lo puse en la tarde. Si se ponen en el día no hay ningún problema, en la mañana no hay ningún problema. Y en la noche lo puse a esta hora, dando un total de 60 en el día, más 70 en la noche, un total de 130. Pérdidas insensibles, 313,6. Como nosotros cerramos balances cada 6 horas, prácticamente estamos dividiendo entre 4. Si ustedes dividen 313,6 entre 4, nos da 78,4 en 6 horas. 78,4 en 6 horas de la mañana, de igual manera en la tarde, y en las 12 horas nos da 156,8. 156 en el día y 156 durante la noche. Si sumamos esto, nos da un total de 313,6. Con eso hacemos la suma: 178 en las 6 horas de la mañana, 100,
98 en las 6 horas de la tarde, dando un total de 12 horas del día de 376,8. En la noche, 12 horas de la noche nos da un total de 406,8. Y en las 24 horas, 783,6. Hacemos las diferencias. 216 menos 378,4 nos da positivo 37,6. 236 más 198,4 nos da positivo 37,6 también. En las 12 horas nos da un positivo de 75,2. En las 12 horas noche nos da un total de positivo de 65,2 y en las 24 horas nos da un positivo de 140,4 en el balance de 24 horas. Pero si varía acá, no se preocupe porque fue un error mío al tipear, porque serían 20, 40, acá hay 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Si sumamos, a ver, 924 más 160 menos 783,6. Los que pusieron balance de 304 está bien, es un buen balance. Y los débitos urinarios en 12 horas, 160, ¿cómo lo sacamos? Recuerden, el flujo urinario, como es un pequeño que pesa menos de 10 kilos, vamos a dividir el flujo que salió entre su peso y el número de horas que nosotros queremos saber. Entonces, eso lo sacamos. Entonces, por ejemplo, el de las 12 horas son 160. 160 entre el peso, que es 9,5, entre el número de horas, que es 12. Y nos da un débito de 1,4 cc kilo hora, porque estamos hablando de un niño menor de 10 kilos. En las 12 horas noche, igual multiplicamos 180 entre su peso, 9,5, entre 12 horas, y nos da un débito de 1,6. Si sumamos las 24 horas, 340 entre 24, entre el peso, que es 9,5, 340 entre 9,5, nos da 35,78 y unos decimales más. Y eso lo dividimos entre 24 horas y el débito que tenemos es 1,49. Nosotros normalmente lo redondeamos, las diuresis lo redondeamos, los débitos lo redondeamos a un solo decimal. De 1,49 lo redondeamos a 1,5. Entonces estamos hablando que esta pequeña está en este momento teniendo un débito urinario normal, dentro de los parámetros normales. Claro, conciencia de los que yo me he equivocado, no es igual, pero por si acaso, sí es 1084, pero no es 100 de leche, es 120, porque son 6 tomas, son 8 tomas. 20 cc por cada toma que no considere acá, son 8 por 20, son 160 cc de leche que no se ha considerado. Sí, 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 ha sido un error mío al momento de tipear y sí va a variar. Si le sale 120 cc por 24 horas, 960, sí, está bien, está bien. Ha sido un error mío al tipear. No sé por qué se marcó 100 en vez de 120. Para liberar dudas, tenemos nuestro siguiente caso. Este es con una niña más grande. María es una paciente de 5 años con 13 kilos y medio de peso, con cánula vinasal a FIO2 de 0,32, recibiendo fórmula maternizada al 13%, 5 onzas cada 6 horas. Dieta blanda. En el almuerzo ingirió 280 y en la cena 190 cc. Recibiendo vancomicina 160 miligramos cada 6 horas diluido en 20 cc.
y metronidazol 200 miligramos endovenoso cada 8 horas y ketorolaco 30 miligramos endovenoso cada 6 horas diluido en 10 cc de cloruro de sodio. Recordando que el metronidazol viene de 500 miligramos en 100 cc. Si le indican 200 miligramos, saquen ustedes cuánto es el volumen que se va a administrar. En los egresos, la niña hizo deposiciones líquidas de 160 en el día y 190 cc en la noche. Una diuresis de 380 cc durante el día y 360 durante la noche. Realizar igualmente el balance hídrico en 24 horas. ¿Sí? 10 minutos para resolverlo, ya se le va a hacer más fácil. Recuerden, hay que sacar la superficie corporal porque es una niña mayor de 10 kilos.
Muy bien, a ver, vamos a ver más o menos cómo han ido. Entonces, lo primero que hay que resolver es la superficie corporal, ¿no? La superficie corporal del paciente, según el peso, es 13,5 kilogramos. Pesa más de 10 kilos, entonces hay que, para sacar las pérdidas insensibles, primero hay que descubrir la superficie corporal. ¿Cuál era la fórmula de superficie corporal? La fórmula de superficie corporal es peso por 4 más 7 entre peso por 90. Si nosotros aplicamos esa fórmula, nos da una superficie corporal de 0,58 cc. Y eso lo vamos a multiplicar por las pérdidas insensibles. ¿Cuánto era la multiplicación por pérdidas insensibles? 400. Entonces, si nosotros multiplicamos 0,58 por 400, nos da 232 de pérdidas insensibles. ¿Todos tenemos esos datos hasta ahí? Sí, Muy bien, excelente. Ahora pasamos a llenar nuestra hoja. Hablamos que está recibiendo una fórmula enteral de 150 cc cada 6 horas y aparte está recibiendo alimentación ya completa, o sea, alimentación completa, dieta blanda. Entonces, por lo general, nosotros tendemos a poner las fórmulas lejos, o sea, en el turno diurno lejos, en los extremos del turno y en la noche ya le damos cierta secuencia. ¿Por qué? Porque en la mañana ya están trayendo el desayuno, el almuerzo, entonces, para evitar juntar tanto volumen en el día, tratamos de separar un poco. Entonces, en el día, como es cada 6 horas, recibió en el día un total de 300. En la noche recibió otro total de 300, dando un volumen total de 600. De ahí tenemos la vía oral que toleró a la pequeña. El volumen total en el almuerzo ha sido 280 y en la cena se fue un total de 190. Ya en la noche ya no comió. Ahora, si ustedes pueden mover la cena a la noche, no hay ningún problema. Pero normalmente en el hospital la cena la están trayendo a las 6 de la tarde a los pacientes. Eh, si lo consideraron en la noche, no hay ningún problema, no va a alterar el volumen total. Nos da un volumen total de 470. Tratamiento endovenoso no tiene ningún tipo de hidratación. Tenemos el tratamiento endovenoso que es 40, que está recibiendo metronidazol cada 8 horas. En este caso, el metronidazol se administró a las 10 de la mañana, 10, 6 y 2 de la mañana. La vancomicina que está acá 6 horas sería 12, 6, 12, 6, igual lo hemos mantenido. Y también está recibiendo ketorolaco cada 6 horas, diluido en 10 cc. Entonces, coincide prácticamente con la vancomicina, entonces 20 más 10 sería 30 cc, ¿no? Acá está banco y ketorolaco 30. En las 6 primeras horas da un volumen total de 70.
A las 6 de la tarde nos da otro volumen de 70 porque aquí se ha juntado el metronidazol, que son 40, más la vancomicina, que son 20, ahí hay 60, más 10 cc de ketorolaco, son 70. Da un total de 140 en las 12 horas diarias. En la noche, de igual manera, respetando el horario, nos da un total de 100 cc. Sumamos ambos, nos da un total en 24 horas de 240. Estos son los ingresos que tenemos de los pacientes. Ya. Sumamos los ingresos de las 6 primeras horas, 500, los egresos de las 6 segundas horas, 410, los egresos de las 12 horas, 910, balance hídrico de 12 horas en la noche, da un total de 400, y en las 24 horas tenemos un ingreso total de 1310. ¿No? Espero que todos hayan coincidido, si no, pregunten nomás, no hay ningún problema. En egresos, tenemos que tiene una diuresis, como mencionamos, una diuresis total de 380 en el día. Como siempre lo he dividido, si ustedes hacerlo en un solo grupo, no hay ningún problema porque al final no va a alterar el balance total de 24 horas. La forma que hayan distribuido acá no afecta el resultado final, que es lo que queremos, que es el balance de 24 horas, ¿no? Acá yo distribuí de esta manera, 300 en las 6 primeras horas, 80 en las segundas 6 horas, dando un volumen total de 380. En la noche, solo en dos volúmenes lo separé, dando un total de 360. En las 24 horas tenemos un volumen de orina de 740. Deposiciones en dos oportunidades que hizo, uno en la mañana, que son las 6 primeras horas son 160 en la tarde, en las 6 horas de la tarde no hizo nada, por eso está en blanco, y en las 12 horas del turno diurno tenemos 160. En la noche hizo una deposición de 190, que en las 12 horas se mantiene igual. En las 24 horas tenemos un total de 350 volumen de deposición. Pérdidas y sensibles. Como ya calculamos, en las 24 horas sería un pérdida total de 232. Como estamos sacando 6 horas, que es la cuarta parte, lo dividimos entre 4. 232 entre 4 nos da 58 cc en 6 horas de débito, de pérdidas insensibles. 58 en la mañana, en las 6 horas de la mañana, 58 6 horas de la tarde, 116 en las 12 horas del turno diurno, 116 en las 12 horas del turno nocturno, dando nuevamente el volumen total de 232. Si sumamos 300 más 160 más 58, nos da un total de 518, dando un balance negativo de 18 cc. En las 6 horas tarde, si nosotros sumamos 80 más 58, da 138, dando la diferencia 410 menos 138, un balance positivo en 272. En las 12 horas tendríamos un balance de 254 positivo y un débito de 50. Si dividimos 380 de flujo de volumen de diuresis, 380 entre 12 horas entre, sería por el peso o por la superficie corporal. Como es mayor de 10 kilos, se hace entre la superficie corporal. Entre 0,58 nos da un débito de 54,59. Lo redondeamos a solo un decimal, sería un débito urinario de 54,6 cc metro cuadrado hora. La expresión es distinta. No es 54 kilos cc, 54 kilo hora, sino es 56 cc metro cuadrado hora. En la noche, de igual manera, se hace el balance hídrico, nos da un balance negativo de 266, con un flujo de 360 en la noche nada más. Si hacemos las operaciones para sacar el débito, obtenemos un débito de 51,7 cc metro cuadrado hora. Y en las 24 horas hacemos nuestras operaciones también de suma, 1310, que es el ingreso total de 24 horas. Si nosotros sumamos los 658 más 666 de la noche, nos da un total de 1322. 1310 menos 1322 nos da un balance negativo de 12 cc. Prácticamente para su peso estamos hablando de un balance neutro. Y con un débito urinario de, o sea, igual, 740 entre 24 horas, o entre la superficie corporal, 740 entre 0,58
entre 24 horas nos va a dar un débito de 53,2 cc metro cuadrado horas. Ahora sí, espero que haya coincidido, ya no hubo el error del primero. Acá he puesto balance negativo en 12 horas, muy bien. Un débito ordinario de 53,1, sí, porque sale 53,19, bueno, se lo ha redondeado, yo lo he redondeado a 53,2, pero 53,1 también es válido. Metro cuadrado hora, muy bien, excelente. Entonces ahora vamos, y se está haciendo un poco más fácil de entender esta hoja. Vamos por el tercer caso clínico. Profe, Ah, una consulta. ¿Y el agua de oxidación no Muy manejamos? buen dato, algo que se me pasó. En pediatría, por lo general, a diferencia del adulto, no consideramos el agua de oxidación, como ya mencionamos en la presentación, ya es un tercio de las pérdidas insensibles. Entonces, simplemente las fórmulas se hacen calculando los dos tercios de pérdidas insensibles, anulando el tercio, porque el tercio de agua de oxidación con el tercio de agua insensible se vuelve cero a la resta. Entonces, todas las fórmulas están calculando los dos tercios del volumen de pérdida insensible. Por eso ya no se pone agua de oxidación. Eh, yo sé que algunos hospitales, creo que el San Bartolomé sí considera el agua de oxidación, pero ya cambiando la fórmula de las pérdidas insensibles. Pero, por ejemplo, que sepa, en el INCOR, en mi hospital, no se está considerando el agua de oxidación. Básicamente se lo hace con los dos tercios aplicando estas fórmulas. Caso 3. José es un lactante de 3 meses de edad, pesando 3 kilos, 3,500 kilogramos, que está en ventilación mecánica con dextrosa al 5% a 10 cc por hora, recibiendo fórmula maternizada al 13%, 10 cc cada 3 horas, con infusión de midazolam a 1 cc por hora y de fentanilo a 1,5 cc hora, con vancomicina 50 miligramos endovenoso cada 6 horas, diluido en 5 cc de cloruro de sodio, meropenem 100 miligramos endovenoso cada 8 horas, diluidos en 10 cc de cloruro de sodio. En los egresos hizo deposiciones brumosas de 40 cc en el día y 20 cc en la noche, una diuresis de 100 cc durante el día y 90 cc durante la noche. Secreciones por tubo endotraqueal a la aspiración, 5 cc en el día y 6 cc durante la noche. Realizar el balance hídrico de 24 horas. De igual manera, creo que con 5 minutos nos está yendo bastante bien.
Muy bien, ahora vamos a ver. Tenemos nuestros datos, nuestro pequeño, 3 kilos 500. Aplicamos la fórmula, nos sale unas pérdidas insensibles de 105. Espero que hayan coincidido. Recibiendo la fórmula 10cc cada 3 horas, 9, 12, 3, 6. En la noche de igual manera, 9, 12, 3, 6. Dando un volumen en 6 horas de 20, tanto en la mañana, 20 en la tarde, 40 cc en la noche. De igual manera, a las 12 horas de la noche doy un volumen total de 40, con un volumen 24 horas de 80 cc. Los tratamientos endovenosos son la vancomicina y el meropenem, de igual manera 5 cc de vancomicina y 10 cc de meropenem, manteniendo el orden de 2 días 6. Mantenemos 5 en las 6 primeras horas de tratamiento endovenoso, 15 en las 6 horas tarde y un total de 20 en las 12 horas. Para la noche tenemos un total de 30 cc en las 12 horas, porque 10 de la vancomicina de meropenem de las 10 de la noche, 5 cc de la vancomicina de las 12, y a las 6 de la mañana coincide la vancomicina y el meropenem, dando un volumen de 15, sumando un total de 30. Más los 20 es un total de 50 cc que está recibiendo en tratamiento endovenoso. Recibiendo dextrosa al 5% a 10 cc por hora, en las 6 primeras 60, en la segunda otros 60, un total de 120 en 12 horas. En la noche también 12 horas 120, un total de 140 en 24 horas. Midazolam a 11 cc en 6 horas 6, en cada 6 horas son 6, en 12 horas 12, en 12 horas noche 12, 24 horas en las 24 horas de turno. Fentanilo a 1.5 cc por hora, en 6 horas da 9, en las 6 horas de la tarde otros 9, en 12 horas 18, en las 12 horas noche 18 y en las 24 horas tenemos un total de 36 cc de... Bueno, alguien está preguntando para ver el caso nuevamente. Un ratito, disculpen, chicos, voy a mostrarle. Los leo nuevamente para que puedan tenerlo presente. José, lactante de 3 meses, con 3 kilos 500 de peso, en ventilación mecánica, dextrosa 5% 10 cc, fórmula maternizal 13% 10 cc cada 3 horas, midazolam a 11 cc por hora, fentanilo a 1.5 cc hora, recibiendo vancomicina 50 miligramos cada 6 horas en 5 cc de cloruro, meropenem 100 miligramos cada 8 horas en 10 cc de cloruro. En egresos hizo deposiciones brumosas de 40 en el día y 20 en la noche, una diuresis de 100 cc en el día y 90 durante la noche, secreciones por tubo endotraqueal a la aspiración 5 en el día y 6 en la noche, y el balance hídrico que hay que hacer en 24 horas. Recuerden que las pérdidas insensibles, como está en ventilación mecánica, no se va a hacer por 33, se va a hacer por 30. Entonces, cuando sacamos las pérdidas insensibles, no estamos multiplicando por 33, estamos multiplicando por 30 porque el paciente está en ventilación mecánica. Entonces, en los ingresos tenemos el total de 100 en las 6 primeras horas, 110 en las 6 horas tarde, 210 en tus 12 horas diurno, 220 en tus 12 horas nocturnas, un total volumen de 430 de ingresos en las 24 horas. Tenemos diuresis de 20 cc de diuresis, 30, un total de 50 en el día. En la tarde hemos controlado otros 50 para que dé un volumen total de 100. Y en la noche tenemos un total de 90, dando un volumen completo de 24 horas de 190. Las deposiciones 20 en el día, 20 en la tarde, dando un total de 40 en las 12 horas. 20 cc en el día, en la noche, dando deposición un total de 60. Las pérdidas insensibles, dividiendo ese volumen de 105 entre 4, nos da un volumen de 26.25. Tanto en las 6 horas del día, 6 horas de la tarde, en las 12 horas, haciendo la suma, 52.5, y en las 24 horas dando un total de 105 que coincide. Ya.
Ahí podemos decir que está bien el balance. Se nos ha olvidado algún detalle muy importante. Las secreciones. ¿Cuántas son las secreciones que debería tener? Debería tener secreción bronquial, que es secreciones por el tubo. Se consideró 5 en el día y 6 en la tarde. Entonces, a veces suele pasar cuando uno hace una hoja de balance hídrico y a veces los volúmenes chiquitos son los que se terminan desapareciendo y no se consideran en el balance. Ahí tenemos 11 de balance hídrico de egreso. Si nosotros hacemos la suma total, tenemos un total de 96,25. En las 12 horas tenemos 192,5, en las 12 horas día y en las 12 horas noche 162,5 y 355 acumulado de de las 24 horas de egreso. Pero no estamos considerando los 11 cc de las secreciones. De las 11 cc de las secreciones. Entonces, el volumen ya no sería 365 de balance hídrico de egresos, sino ¿cuánto sería? 366 el egreso, ¿no? Entonces, considerando esos 11 cc que no se ha puesto en la hoja, son 366. Si hacemos la operación simple, 430 menos 366, tenemos un balance hídrico positivo de 64. Así es, muy bien, de 64. Los débitos urinarios se van a continuar igual, un diuresis de 10 cc en 12 de 100 cc en 12 horas, lo dividimos entre 12, de ahí tenemos esa división, lo dividimos en 3,5 por el kilo de peso. Recuerden, cuando es menor de 10 kilos, se divide no con la superficie corporal, sino con el peso del paciente, nos da un débito de 2,4. En las 12 horas noche tenemos un débito de igual 90 entre 12 entre el peso, nos da un débito de 2,11 cc kilo hora. Y en las 24 horas tenemos un volumen total de 190 entre 24, entre 3,5, nos da un débito de 2,3 cc kilo hora. ¿Ya? Entonces, se están dando cuenta que realmente no es tan complicado el manejo de la hoja de balance hídrico. Vamos a ver con este último. Este último vamos a abrir el Excel para llenarlo junto con ustedes. Entonces tenemos que Juliana es una niña de 33, de 8 años, pesando 33 kilos 500 en ventilación mecánica, recibiendo dextrosa a 50 cc por hora, recibiendo fórmula polimérica de 5 onzas cada 4 horas. Entonces, si hablamos de 5 onzas, cada onza son 30 cc. 5 por 3 son 150. 15 onzas son 150 que está recibiendo cada 4 horas. Con infusión de midazolam a 12 cc por hora, fentanilo, que está recibiendo a 2,5 cc hora, noradrenalina, que está recibiendo a 12 cc hora, y de tratamiento está recibiendo vancomicina, 600 miligramos, cada 6 horas, diluido en 50 cc, meropenem, 800 miligramos, diluido en 70 cc, cada 8 horas, omeprazol, 40 miligramos, diluido en 20 cc, cada 24 horas, furosemida, recibiendo 20 miligramos, cada 12 horas, diluido en 20 cc. Y de los egresos, tenemos una deposición de 180 en el día, una diuresis de 1000 cc durante el día y 850 durante la noche. Aspiración de secreciones, tenemos 10 cc por tubo endotraqueal en el día, 8 cc en la noche, y por boca y nariz tenemos 15 cc en el día,
y 20 cc en la noche. Entonces, con eso pasamos a hacer nuestro balance hídrico. Con esta información, todos tienen la información, entonces pasamos a dejar de compartir para compartir el Excel. Vamos a ver si lo puedo agrandar. Sí. Listo, acá está. Entonces, nuevamente, proponemos los datos de filiación. Es una niña de 8 años de edad. Con un peso de 33.5 kilos. Entonces, primero vamos a sacar la superficie corporal aplicando la fórmula. Es 33.5 por 4 más 7 entre el peso más 90. 90 más 33 son 123.5. Y nos da una superficie corporal de 1.14. 1.14. Vamos a multiplicar. A pesar de que está en ventilación mecánica, acá se va a aplicar solo la fórmula de 400. 1.14 por 400. Eso nos da una pérdida insensible en 24 horas de 456. Muy bien. Ahora tenemos en la hidratación. En la hidratación reporta que tenemos 50 cc por hora de dextrosa al 5%. Entonces, en las 6 primeras horas, ¿cuánto está recibiendo? 50 por 6 son 300 cc que ha recibido en la mañana. De igual manera, para la tarde va a recibir el mismo volumen, 300 cc. Y en las 12 horas del turno diurno, sumamos 300 más 300, tenemos 600 cc que recibió en el turno diurno. En la noche, de igual manera, sigue recibiendo la misma velocidad de infusión, 50, que en las 12 horas ya serían 12 por 50, sería un volumen total de 600 que recibió. Y en las 24 horas tenemos un volumen total de 1200. Fórmula está recibiendo un total de fórmula de 150 cada 4 horas. Entonces, el horario que ustedes decían ponerlo no hay ningún problema. Por nosotros, general, cuando es cada 4 horas, damos 10, 2, 6. Entonces, vamos a ponerle a las 10 cc 5 onzas, que viene a ser 150 cc, que en las 6 primeras horas es igual a 150, no modifica. En la tarde, le toca a las 2 de la tarde, le damos la siguiente dosis de toma y a las 6 de la tarde la siguiente dosis de toma. Entonces, para la tarde tenemos un volumen que recibió de leche de 300 cc. Pero en las 12 horas nos estaría dando un volumen total de 450 cc. De igual manera, continuando la mismo, si le dieron a las 6 de la tarde más 4, le tocaría a las 10 de la noche, 2 de la mañana y 6 de la mañana. Igual, 150 por 3 en 12 horas estaría recibiendo 450 de leche. Y en las 24 horas nos daría un volumen total de 900. De ahí seguimos con las infusiones de midazolam, que está recibiendo a 12 cc por hora. Entonces, las 6 primeras horas, 6 por 2, recibió 12 de volumen. Las 6 horas de la tarde, la misma cantidad de volumen, 12 cc. En las 12 horas del turno diurno estaría recibiendo 24 cc de volumen. En la noche, manteniendo la misma velocidad de infusión, se mantiene 12 cc. En 12 horas, 12 por 2 son 24 cc. Y en las 24 horas, se suma ambas, nos daría un total de 48 cc. Con respecto al fentanilo, continuamos con una infusión de 2.5 cc
por kilo hora, 2.5 cc hora. Y 2.5, pues no, 25 dice, creo. Dame 2.5. Y si multiplicamos 2.5 por 6, nos da 15. De igual manera para la tarde, 2.5. En las 6 horas tarde tenemos 15 cc. En las 12 horas del turno diurno tenemos 30. En la noche no se hizo ningún cambio. Se mantiene a 2.5 cc. En 12 horas tenemos un total de 30 cc. Y en las 24 horas tenemos un total de 60 cc de infusión de fentanilo que ha estado recibiendo nuestro pequeño. De ahí continuamos con la noradrenalina, que está recibiendo a 12 cc por hora. Entonces, al igual que el midazolam, van a dar los mismos volúmenes. 12 en las primeras 6 horas. 12 en las segundas 6 horas de la tarde. 24 las 12 horas diurno. 24 las horas noche. Un total de 48 en las 24 horas. Ahora nos falta el tratamiento. Recibe vancomicina cada 12 horas, quiere decir 12, 6, 12, 6, 50, 60. Entonces vamos a poner acá 50 de la banco de las 12 del día, 50 de la banco de la tarde, 50 de la banco de la noche y 50 de la banco de las 6, de las 12 de la noche y de las 6 de la mañana. También está recibiendo meropenem 70 cc cada 8 horas. Entonces vamos a ponerlo ahora, que estamos dando de 10, 6, 2. Entonces 70 a las 10 de la mañana, sería 70 a las 6 de la tarde, más los 50 que está recibiendo ya de banco, serían 120 que recibe en ese momento, y 70 a las 2 de la mañana. De ahí pasamos con omeprazol, que está recibiendo cada 24 horas 20 cc. El omeprazol a veces le dan a las 10 de la noche, 12 de la noche, dependiendo del horario que le ponen. Vamos a ponerlo a las 10 de la noche, 20 cc. Y furosemida, que está cada 12 horas, que está recibiendo también 20 cc. Eso lo vamos a programar también a 12 del día y 12 de la noche. Como ya estás recibiendo los 50 de la banco, más los 20 de la furo, está recibiendo 70 de volumen acá. Y a las 12 de la noche también 70 de volumen acá. Entonces ahí ya tenemos registrado todos nuestros ingresos. Pasamos a sumar. 70 más 70 son los 140. Acá está recibiendo sus 120. 120. Acá recibir 260. Acá vamos a ver 50, 7 por 3 son 21. Acá está recibiendo 210 de volumen. Y sumamos 260 más 210. Nos da un volumen total de tratamiento de 470. Muy bien. Eso es todos nuestros ingresos, ahora sí, graficados. Entonces vamos a sumar las 6 primeras horas. ¿Cuánto nos da? 629. Las 6 horas de la tarde, 759. Las 12 horas del turno diurno, 1388 que ha tenido de ingreso en las 12 horas diurno. En la noche, un total de 1338 y sumando un total de 24 horas de 27.26 cc. Esos son todos nuestros ingresos de la paciente. Ahora pasamos a los egresos. En primer lugar, pérdidas insensibles. 456. Como estamos acá cada 4 horas, lo vamos a dividir, cada 6 horas, disculpen, lo dividimos entre 4, lo que quiere decir que en 6 horas
tenemos 114 de pérdidas insensibles. En las 6 horas de la tarde, de igual manera. En las 12 horas de la noche tenemos 228. En la noche de igual manera va a ser 228. Y sumamos 228. Más 228 nos da un volumen total de 456 de pérdidas insensibles en las 24 horas que coincide acá. En la diuresis, tenemos un volumen urinario en el diurno de 1000 cc. Podríamos dividirlo en dos. Vamos a poner 500 cc. Al mediodía, 500 cc en la tarde. Un total de 1000 cc en las 12 horas. Y en la noche hizo un volumen total de 850. Entonces podemos poner acá un volumen de 350. Y a las 6 de la mañana que ya mencionado nosotros, el volumen restante de 500. Nos da un volumen total de 850. Si nosotros sumamos, nos da un volumen urinario de 1850 cc. Deposiciones, hizo solo una vez deposiciones en el diurno, lo podemos poner en la tarde o en el día, no hay ningún problema, vamos a ponerlo acá. 180, 180 acá. Acá no ponemos nada porque en la tarde no hay nada, y en el día 180, en total de 12 horas. En la noche, como no hizo deposición alguna, no consideramos, pero en las 24 horas ha hecho un total de 180. ¿Qué más tiene pérdidas el paciente? Tenemos las secreciones por tubo orotraqueal y las secreciones por nariz y boca. Entonces, en el diurno, las secreciones por el tubo endotraqueal han sido un total de 10. Lo consideramos de igual manera acá. Disculpen, acá. Normalmente cuando hacemos esto, lo consideramos al final. Algunos servicios lo consideran, lo dividen en volúmenes que vaya cada turno, diurno, y mañana y tarde. Vamos a considerar así nomás para simplificar. Por turno, y en la noche un total de 8 cc. En las 24 horas un total de 18 cc por boca ha movilizado más secreciones. Entonces vamos a poner acá que ha movilizado 10 en el día, en las 6 primeras horas de la mañana, y 5 acá. En un total de 15 cc. En la noche movilizó un total de 20 cc. Entonces vamos a ponerlo acá 10 y acá 10. Tenemos un total de 20 cc. Pero acá vamos a sumar lo del día, que es 15. 20 más 5, 35. Y ahora sí tenemos completo nuestro balance, nuestra información de las pérdidas de ingresos y egresos. Sumamos para saber cuánto tenemos en total en las 6 primeras horas. En las 6 horas tarde, cuánto nos sale. Y tenemos que en las 12 horas tenemos un egreso total de 1433. En las 12 horas diurno. En las 12 horas noche tenemos 1106 de egreso. Y en las 24 horas tenemos 2539. ¿No? Si hacemos la suma, coincide. Ya. Entonces ahora ya tenemos nuestro volumen, nuestros totales de ingresos y egresos. Ahora recién vamos a sacar el balance. En las 6 primeras horas tenemos un balance
negativo, paréntesis, porque no deja poner así nomás, negativo de 175 cc. En las 6 horas tarde tenemos un balance positivo de 130. Y en las 12 horas vamos a tener un balance de negativo de 45 cc. En las 12 horas noche tenemos un ingreso de 1338 menos un egreso de 1106. Y eso nos da un balance positivo de 232. Y en las 24 horas tenemos un ingreso total de 2726 menos el egreso total de 2539. Y eso nos da un balance positivo de 187. Con los débitos urinarios, un total de 1000 entre 12 entre la superficie corporal, que era 1.14. Y nos da un débito de 73.09. Lo podemos redondear a 73.1 cc metro cuadrado hora. En la noche tenemos un volumen urinario de 850 entre 12 entre 1.14 nos da un débito de 62.1, siempre redondeándolo al decimal, cc metro cuadrado hora. Y en las 24 horas vamos a tener un débito de 1800, con un volumen de orina de 1850 entre 24 horas, entre la superficie corporal de 1.14, un débito de 67.6 cc cuadrado. 67.6 cc metro cuadrado hora. Vamos a sacar nuestras informaciones. 27, 26. El egreso de 2539. Nuestro balance, que es positivo 187. Espero que todo eso les haya salido igual, muy bien. Una consulta. ¿Sí? Sus pérdidas, bueno, no sé, en su hospital, las pérdidas insensibles en un paciente escolar en ventilación mecánica es igual así 400. Sí. No se saca con otra constante, como el lactante que pesaba, que estaba en ventilación mecánica y la Así, constante era diferente. así es. Sí. La diferencia se hace solo en los lactantes menores de 10 kilos. O sea, en todos los pacientes menores de 10 kilos se hace la diferencia en ventilación mecánica y no en ventilación mecánica. Así como en los mayores de 10 kilos se hace la diferencia de fiebre o sin fiebre. Ahí, en cambio, si te das cuenta, en los lactantes no se hace diferencia con fiebre o sin fiebre, pero sí se hace en los mayores de 10 kilos. De igual manera sucede la diferenciación en ventilación mecánica, en paciente con o sin ventilación mecánica, sí se hace la diferencia en los menores de 10 kilos, pero no se hace diferencia en mayores de 10 kilos. Ok, gracias. Entonces, a ver, ya está.
Entonces, espero que haya quedado claro lo que es el manejo de la hoja de balance hídrico. No estamos hablando de la hoja de monitoreo en total, solo estamos hablando solo de una parte de nuestra hoja de monitoreo. Todos los servicios de UCI pediátrica en general deberían tener, manejar esta hoja. El orden puede cambiar porque hay algunos que lo hacen de manera vertical, nosotros lo hacemos de manera horizontal, no varía, el orden es lo de menos, pero siempre hay que tener estas constantes presentes, ¿no? Siempre tener la información del peso, de la superficie corporal, de las pérdidas insensibles. Ahora, por ejemplo, en mi hospital sí también sacamos superficie corporal a los menores de 10 kilos. No lo usamos para las fórmulas, pero sí nos pide la parte médica porque hay medicamentos que sí se administran en base a superficie corporal y no a peso. Entonces nosotros sí aplicamos superficie corporal, o sea, calculamos la superficie corporal a niños menores de 10 kilos, pero que para fines de nuestro balance no se usa. Solo es como una información que queda ahí cuando los médicos requieren dosificar algún medicamento en base a superficie corporal. Siempre es importante tener presente con respecto a tener siempre su débito. Un dato importante que me acaba de mencionar, por ejemplo, la administración de hemoderivados. ¿Ya? Hay algunos hospitales, incluido el mío, que no lo considera dentro del balance hídrico. ¿Ya? La justificación que dan el personal médico, o la parte médica, tanto en otros hospitales, es que a diferencia de los cristaloides o de ciertos infusiones como la dextrosa, todo eso, la dextrosa y los cristaloides no quedan en el vascular, sino que terminan pasando rápidamente al extracelular. En cambio, los hemoderivados prácticamente se quedan ahí dentro del vascular y por eso ellos no lo consideran dentro del balance. Pero es básicamente un punto de vista médico, porque yo sé que otros hospitales sí los consideran los hemoderivados como parte del balance hídrico. No sé si hay alguna participante, una colega de algún hospital que sí considere el balance, los hemoderivados como dentro de su balance hídrico. No sé si hay alguno de ustedes en su Sí, hospital que lo haga. nosotros sí. ¿En qué Nosotros en hospital el está? hospital sí. En el hospital naval. En el hospital naval Y ustedes sí lo consideran. sí lo consideramos e incluso la constante de las pérdidas insensibles de ventilación mecánica en escolares es diferente. Ah, ya es. Sí. Sí, es que hay varios protocolos, varían siempre, básicamente es una cuestión de posición, acuerdo médico, ¿no? Porque al final, eso, en base a ellos, eso planifican su tratamiento y sus funciones. Por ejemplo, yo que sepa también en el INCOR no consideran los hemoderivados como dentro de su balance. Pero sí hacen la salvedad de que si empieza a ser un paciente politransfundido, sí empiezan a considerar los balances, o sea, los hemoderivados dentro del balance. Pero como digo, es más que todo un criterio médico, porque no hay una unanimidad o digamos un protocolo que diga que se debería considerar o no se debería considerar como un volumen dentro del balance hídrico, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, como lo dijo la colega ahora, el Hospital Naval, sí que también creo que el Hospital San Bartolomé, si no me equivoco, también considera los hemoderivados dentro de su balance, pero no se aplica en todos los hospitales, ¿no? Es una situación que básicamente depende de la parte médica, aceptarlo o no dentro del balance sus hemoderivados. No sé si queda alguna otra pregunta con respecto a la hoja de balance que hemos estado trabajando. Ya, es importante dentro de lo que rescatar y, digamos, dar las conclusiones que nuestro trabajo en balance hídrico es muy importante porque nosotros podemos ir identificando una falla renal aguda de manera precoz. Es importante estar sacando balance débito urinario cada 6 horas y en base a eso nosotros estar informando al médico porque recuerden que el que pasa al pie del paciente somos nosotros, no los médicos. El médico viene, pasa su visita, deja su RP, hace su evolución y se va, ¿no? Y es, avísame si pasa algo, ¿no? Siempre es, no sé si pasa también en sus hospitales, pero en los hospitales casi siempre es así con la gran mayoría de los médicos, ¿no? Avísame si pasa algo y se va.
Entonces somos nosotros los que estamos ahí al pie del paciente monitorizando todo cambio, para bien o para mal, que pueda tener el paciente. Es importante nosotros saber identificar, eh, como le recalqué varias veces y lo vuelvo a recalcar, es importante reconocer un EKG fisiológico normal para poder, o poder observar cuando ya empieza a cambiar. No necesariamente debemos saber, pues, reconocer qué tipo de arritmiación o todo eso, no es necesario, pero sí es importante saber cuándo deja de ser un trazado normal. De igual manera, empezar a hacer un control estricto de nuestro balance, de la diuresis, haciendo las consideraciones propias de cada institución. A la larga, lo importante de nosotros es estar controlando el exceso de volumen para evitar el edema, estar controlando el débito urinario para evitar alguna injuria renal a tiempo. Recuerden que muchas veces suele suceder, bueno, nos ha pasado ya en el hospital, a veces cuando tenemos un paciente hematoso tienden a concentrar mucho los volúmenes de vancomicina y algunos antibióticos, y al final el paciente termina siendo injuria renal aguda, prácticamente producto de la vancomicina que se estaba pasando muy concentrado. Entonces hay que estar constantemente vigilando esa situación, porque son situaciones que se van a dar en nuestra UCI, ¿no? Pacientes en estado de shock constantemente están expuestos a una injuria renal. Agradeciendo su atención. No sé si queda alguna otra duda eh, que tengan ustedes.